Esta semana pues ha sido una semana muy activa. Estamos a la víspera del inicio del año escolar. Ya el ministerio ha anunciado, pero también ha salido, diríamos, ya los datos de los maestros que estuvieron aplicando y realmente la cifra de maestros reprobados, Susana, es alarmante, 528 de 11.000. De 11.000, Basilio, eso es una crónica de una muerte anunciada, me gusta decir, Basilio. Ese es un tema lamentable que pone en vilo y en evidencia muchísimas debilidades del área, Basilio, muchísimas debilidades del área. Desde el gobierno central soy consciente de manera particular porque me ha tocado, ¿verdad?, aparte de mi hacer profesional, una parte está involucrado o ligado a la educación, en este caso específicamente a la educación superior. Por lo que conozco que incluso la carrera ha sido varada, ¿verdad? Hasta que se restablezcan, hasta que se desarrolle, se revise el currículum, se revisen los pensum de las diferentes universidades, etcétera, etcétera. Basilio, también hay un elemento que yo no quiero dejar pasar en esta tarde de hoy. Los procesos de evaluación en sentido general dependen muchísimo, o sea, el resultado depende muchísimo del criterio a tomar en cuenta. Me ha tocado hablar con algunos colegas y con algunas personas que asistieron al concurso de oposición, y lo que se está evaluando se quejan de que no se corresponde con el hacer profesional. Este elemento, desde mi punto de vista, Basilio, no disculpa el resultado, no disculpa el resultado, porque entiendo que un profesional tiene que ser una persona versada, tiene que ser una persona que maneje cultura general, Basilio. Para nadie es un secreto que también tenemos que tomar en cuenta el perfil de nuestros docentes, que ha sido la carrera docente en RD desde hace muchos años, y a quién iba dirigida ese elemento. Entonces, el resultado de la evaluación de desempeño no es más que un conjunto de cosas que están saliendo a la luz. Sé que desde el gobierno central, no solo desde este gobierno, se han hecho grandes inversiones en capacitación, en perfeccionar, incluso las universidades de manera continua y constante invierten muchísimo tiempo y recursos económicos en la formación de sus docentes. Sin embargo, el resultado nos deja como país muy, pero muy mal parados. No sé, que de verdad, Basilio, desde tu punto de vista, entendiendo tu especialidad profesional, ¿qué opinas? Sé que te ha tocado también en algún momento de tu vida pues compartir un aula. Es triste ver que el 95.2% fue reprobado. No solo eso, lo hablábamos la semana pasada, sino que el hecho de que cómo fueron esas pruebas, que cuáles fueron los métodos, si soy profesor de educación física, que se me tomó a evaluar en sí para mi rama. Creo que esos serían algunos aspectos a evaluar como básicos, porque yo creo que un profesor de psicología, un profesor de economía, un profesor de lingüística no te puede hablar de deporte, ni un profesor de deporte te puede hablar de lingüística. Entonces son temas que tenemos que profundizar y evaluar. También determinar que un 95.2% es algo increíble y que como país deberíamos asombrarnos, no solo eso, sino que el gobierno debería ver qué está pasando. Sí, claro. Miren, yo quisiera aprovechar y como ustedes enfocan, diríamos, han enfocado el tema, diríamos de manera muy magistral, porque realmente es totalmente así, Susana, como tú planteas y como plantea María. Pero a mí me gustaría, por ejemplo, que hiciéramos un análisis de realidades con respecto al génesis diríamos, de la inclinación hacia la carrera de educación. Fíjate que todo se origina
con la aprobación del el 5% fue del presupuesto para la educación. Esto entonces genera dos tendencias, una construcción masiva de planteles y una inclinación masiva de ciudadanos que producto de las mejoras salariales que se hicieron en el sector, pues entonces motivan y sobre todo, Susana, fíjate y María, fíjense algo interesante. Si nosotros verificamos las estadísticas de los estudiantes de la ciudad que estudian magisterio, son muy pocos. La incidencia mayoritaria de los estudiantes que han estudiado magisterio son de nuestros campos, de nuestros pueblos. ¿Por qué? Afueras. Porque hay una realidad, o sea, en nuestros campos y en nuestros pueblos no hay fuente de empleo. Originalmente, si nos trasladamos, Susana, hacia atrás, por ejemplo, anteriormente, en aquellos años, la única fuente de empleo que había era engancharse a la policía o a la guardia. O sea, nuestros muchachos venían de los campos y venían directamente a engancharse, a hacerse policía. Ahora, por ejemplo, venían de los campos del sur a Tillo, San Cristóbal, ¿se quedaban ahí? Claro, es que era la única manera de tú tener un empleo, de tener un fijo los 15 y los 30 o los 25 cuando pagaban en el método anterior. Ahora, ¿qué ha pasado? Que nosotros entonces tenemos fíjate que estamos hablando, Susana, de 11.000 aspirantes. O sea, si tú analizas, en ninguna carrera tú vas a tener una cantidad de participantes en un proceso, porque es natural que la educación ha generado una motivación. Ahora, partimos de ahí. Ahora, vamos a ver lo que es la competencia, vamos a ver lo que es la formación, la calidad en la formación, lo que tú bien planteabas, Susana, con respecto al conjunto de elementos, porque yo llego entonces al siguiente cuestionamiento para que lo evaluemos. Por ejemplo, con estos resultados, la pregunta es, ¿quién gana? O sea, buena pregunta. Porque de hecho la percepción, por ejemplo, que nos deja a todos es esa incapacidad, como bien decía María, o sea, habría que ver cuáles son, los temarios que se están poniendo sobre la mesa para evaluar esas competencias, porque de hecho, y lo planteaban ustedes en un programa anterior, cuando ese resultado es tan malo, entonces hay que evaluar una de dos, o sea, o el profesor es muy malo o el estudiante es muy malo. Entonces habría que ver hay que revisar dónde está, ¿verdad? La falla, porque lo cierto es que a nivel de lo que es el mensaje a la sociedad, nos deja muy mal parado de que nuestros maestros, ¿verdad? Nuestros futuros maestros tengan un nivel tan bajo de lo que debe ser un contexto general de la formación. O sea, entonces, y yo voy más, y entro entonces... Sí, yo más allá, perdona Basilio, y es el siguiente punto. La realidad es que el mundo, de hecho, ¿verdad? El mundo ha recibido una baja, Basilio. Han fallecido maestros, producto de la pandemia y producto de la realidad, ¿verdad? Del cuerpo. Hay una gran cantidad de maestros que están para pensión. Entonces, eso es alarmante, Basilio, porque ¿quién estará sustituyendo esos maestros, Basilio? ¿Quién va a sustituir esos maestros? Entonces, el Estado está en estos momentos enfrente de un gran problema, Basilio. ¿Quién va a sustituir a esos maestros? Y uno como padre, nosotros como padres, nuestros televidentes como padres, pues pierden un poco la confianza en quién está formando a sus hijos. Basilio, el problema no es pequeño como se quiere ver. Estamos enfrente a un gran problema. Hay otro elemento, Basilio, esas plazas tienen que cubrirse. ¿Quién las va a cubrir? ¿Vamos a contratar maestros del extranjero? ¿Qué va a pasar, Basilio? Bueno, ¿Qué va a pasar con esa apertura del año escolar? El lunes entonces, ¿Y quién va a comenzar? La próxima semana empieza entonces ya el año escolar. Entonces, tú decías, aumentaron las aulas, producto del presupuesto que se le amplió, de los recursos que está manejando esta institución. Nuevas aulas, horarios extendidos. ¿Y dónde están los maestros, Basilio?
que van a cubrir ese déficit que estamos presentando como país. Bueno. María, ¿cómo ves esa panorámica de inicio de año escolar? Por ejemplo, porque ahí se está hablando de la variante, o sea, se está hablando, ahí están recomendando inclusive otros protocolos, o sea, tenemos muchos temas que realmente se van sumando y seguir nosotros, ¿verdad?, apostando a que no se nos vaya de la mano ante todo este escenario. Venimos de una crisis sanitaria, sumémosle actualmente una crisis educativa, porque si vamos a llamarla de esta manera. Sí, la tenemos. La tenemos, porque un 95.2% de reprobados para académicos es terrible, vamos a decirlo de esta manera. Entonces, sumémosle esas medidas de prevención. Perdón, María, académicos no, profesionales. Profesionales. Vamos a hacer la verdad, vamos a establecerle a nuestros clientes, a nuestros televidentes, perdón, esa diferencia. Profesionales egresados de las universidades nacionales, ¿verdad? No académicos, que ese es otro proceso. ¿Qué tú opinas, sí, Basilio? Pero lo que pasa es que desde mi perspectiva terminas aportando algo, terminas dando algo, siembras. Sí. Porque particularmente, lo voy a hablar desde mi experiencia, desde muy joven siempre me dio miedo hablar, pero vi a una profesora que hablaba muy bien, que se expresaba muy bien en bachillerato, y ella me motivó a pensar, ¿por qué yo tengo que estudiar Derecho? Si ella habla también. Sí. Entonces, no sé, es desde mi punto de vista, por eso es tan preocupante para nosotros, y sigo diciendo que un 95.2%, pero se sigue diciendo que cuáles fueron los métodos de la prueba, que puede haber algo más detrás de esa prueba, que muchos sabemos que puede ser y muchos sabemos que no puede ser. ¿Qué es lo que se nos presenta? La situación del COVID, la nueva variante, que es aún más preocupante. Pero María, yo quiero corroborar, porque realmente María tiene toda la razón, Susana, porque por ejemplo hay un tema, o sea, si miras atrás las universidades, o sea, ¿qué pasó atrás? O sea, ¿qué te están poniendo en esta prueba? Y ahí entonces María tiene toda la razón, porque ¿qué te están poniendo en esta prueba que tú no hayas enfrentado? O sea, son cosas muy extrañas, porque si la prueba va dirigida a tu área, ¿qué pasó? Pero si tu prueba va dirigida, como hablábamos particularmente, a cultura general, a cada rama, química, física, particularmente, yo, licenciada en comunicación social, yo no te puedo hablar de química. Yo no te puedo hablar de física, particularmente. Te puedo hablar de estadísticas, de población, de muestra. Pero es una base, no es todo eso. Entonces, creo que particularmente va desde ahí. Me da tristeza porque este es un país que tiene un potencial increíble. Es una de las potencias más que desde mi particularidad de América Latina, los países, y lo hablamos aquí, que creció en esta gran pandemia. Lamentablemente estamos viviendo esta situación porque, como ustedes bien saben, y yo creo que la licenciada Susana lo sabe y lo reitera todo, la educación, como diría Nelson Mandela, la educación nos hará libre, porque es lo que nos hace libres. Porque un gobierno que quiere oprimir, ¿qué es lo que no permite? La educación. Porque una persona que no está educada no sabe qué opinar, no sabe qué decir, no sabe cuáles son sus derechos. Entonces, este es un tema que de verdad yo sé que a ustedes y a mí nos da demasiado miedo, porque sabemos el poder que eso tiene masivamente. Lo de la variante es increíble. Particularmente yo no estoy a favor, y no lo estoy, siempre lo digo cuando me preguntan, no estoy a favor de que inicien las clases. Y me va a parecer lo más triste del mundo que llegue Navidad, que llegue diciembre, y que nos volvamos a encerrar nuevamente porque el COVID se haya propagado. Desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, no sé cuál es su opinión, me gustaría escucharla. Yo siempre he dicho que los resultados de las decisiones que estamos tomando ¿verdad?, como país, como sociedad, pues se van a medir en su momento con un grado de positividad, un grado de fracaso, porque la verdad es que ahora mismo nada tiene certeza, o sea, todo lo que
lo que está sucediendo son decisiones que se están tomando. Decisiones, por ejemplo, vamos a suponer, ahí usted tiene el tema de la decisión, por ejemplo, de iniciar un año escolar presencial. Realmente, diríamos, hay un escenario que no está definido. Realmente, diríamos, lo que pasa es, Susana y María, que hay que tener algo en cuenta. Hay que estar consciente de una realidad que tenemos como país, como sociedad. Nosotros no sabemos qué es peor y qué es mejor. O sea, dejar la situación, por ejemplo, que han estado viviendo esos hogares con la realidad, porque, por ejemplo, Susana, vamos a verlo desde el punto de vista de lo que es el sostenimiento económico de las familias. Por ejemplo, cuando tú tienes a ese niño en la escuela, tú no te preocupas por desayuno, no te preocupas por comida, porque con y ni merienda, ¿me entiendes? Y además no tienes ese muchacho ahí dándote la carpeta o corriendo. Exacto. Y el otro elemento es que te permite moverte, Basilio, te permite trabajar. ¿me entiendes? Entonces, fíjate que el gran problema que acarreó, y por suerte las empresas pues decidieron moverse a los escenarios virtuales, porque realmente, si no hubiese sido así, hubiese sido un gran problema, porque el tú tener 2 o 3 niños y tú tener que ir a trabajar, y ya tú con un modelo de educación que tú agarrabas a esos niños tempranito, lo llevabas ahí a esa estancia, a esa escuela, y te olvidaba hasta las 4 de la tarde. Entonces, el tú tener que agarrar 3 muchachos, y 4 y 5, y tener entonces que ir a trabajar, y ese muchacho en la casa, ¿con quién lo va a dar? O sea, yo pienso que de alguna manera, diríamos que el gobierno, con el Ministerio de Educación, lo que ha tomado una decisión balanceada, de decir, bueno, realmente hay un riesgo, pero es peor no crearle, no mantenerle la condición que le teníamos antes de la pandemia, de tenerle, por ejemplo, como te dice Susana, su desayuno, su merienda, su comida. Y como mucha, por ejemplo, recuerda, Susana, que de hecho en estos días el presidente estuvo haciendo un recorrido y le hablaban lo llamaban suegro, a Daniel le decían papá, o sea, le decían, usted es el papá de estos muchachos, porque realmente el resolverle un problema a 2, a 3, a 4 muchachos es realmente más que un papá. O sea. Y otro elemento, Basilio, en el mismo contexto que acabas de mencionar, el análisis realizado excelente como siempre, Basilio, y es que el último eslabón para la apertura de la economía es el inicio del año escolar, Basilio, por todo lo que tú has mencionado. Ese es el último elemento, o ese es el elemento que certifica que estamos viviendo bajo la nueva modalidad. Ese era el elemento faltante. Adicional a eso, ya está el tema, saliéndome un poquito, con la reapertura del año escolar y el inicio de la docencia a nivel universitario ya presencial, se terminó ese trastorno que vivimos en el país bajo el confinamiento. Seguir cuidándonos, como tú decías ahorita, María, las variantes vienen más reforzadas, vienen más poderosas, pero de que el país, desde el punto de vista económico, arrancó. El lunes termina de arrancar el país. Esperemos que el Señor tenga en su infinita misericordia compasión del pueblo dominicano y que todo se desarrolle según el plan original. En nombre de Dios sea así. Este tema tiene mucha tela donde cortar, pero nosotros vamos arriba y ya regresamos con mucho más de Portafolio Económico.